Bien, hola, bienvenidas, bienvenidos al tercer módulo de la sesión. Ya con este cerramos los contenidos de esta semana. En cuanto a exposiciones temáticas, atravesando este rastreo que hemos hecho, que nos ha permitido reunir contenidos de la unidad 2 y 3, lo vimos ya muy afortunadamente con Trino. Y bueno, ahora les anticipo que estaremos trabajando con Alicia Cruz, con el tema de la reconstrucción del tejido social y con las prácticas participativas del arte. Empezando, bueno, ahí haremos un vínculo con un medio de producción artística. Pero bueno, para retomar el módulo anterior, veníamos hablando del colectivo Catatonia como un ejercicio de participación precisamente del arte que sale de la lógica representativa y trabaja en las calles, ¿no? Eso era como el objetivo del colectivo, de los más importantes. Hoy, primera exposición en la Galería de Arte Paracaidista, se publica en 2014. Se plantea la posibilidad de un espacio para abandonar la vida cotidiana. Hoy es el primer ejercicio, 10 autores locales expondrán sus obras durante 3 horas en una galería al aire libre ubicada en un territorio baldío de Paseos de Santa Mónica. Una fachada de material de construcción da la bienvenida a la llamada Galería de Arte Paracaidista, espacio sin muros ni alambrados, que pretende involucrar a la comunidad en un ambiente tradicionalmente relegado, que es un lote baldío, o como también en sociología le llaman, son con objet, marca objet, los no lugares, ¿no? Entonces era habitar, hacer cultural un espacio que no está dispuesto para ello y en el que se permite el encuentro vecinal en Paseos de Santa Mónica, que es una colonia que está en Tercer Anillo, salida al Sabinal, ¿no? Al Salto de lo Salado. Ahí Agostaderito y Tercer Anillo es el encuadre donde se encuentra esta colonia, y ahí se empezaron a juntar materiales en un terreno baldío. Empezamos a juntar materiales para construir nuestra propia galería. En lugar de hacer un reproche a las instituciones de que no hay espacios para exposición, decidimos no esperar a deberle un favor a los directivos que nos abrían sus espacios a los artistas eternamente emergentes, sino que más bien dispusimos construir nuestra propia galería. ¿Qué chiste tiene exponer en Nueva York? Era la premisa. Allá todos exponen. Chido exponer en tu colonia, acá donde nadie expone, ¿no? Entonces era apelar a una lógica vecinal de las colonias, y de participación e interacción con este dispositivo, que al final se volvió un dispositivo. Y como les comenté en el módulo anterior, y teniendo muy claro que las obras artísticas ya no son un medio de expresión de los artistas, sino un dispositivo de expresión de las comunidades. Por eso estamos apostando por el anonimato del artista. Eso venía en el texto de la jornada. Y aquí quisiera detenerme un poquito. ¿Por qué decidir por el anonimato del artista? Porque los circuitos autorales son circuitos pequeños, es decir, no cualquiera que estudie arte en cualquiera de sus disciplinas será autor o autora dentro del circuito, porque el circuito no tiene la capacidad de resolver o de recibir esas cargas. Y pensemos en un regulador de cargas electrónicas, en un regulador de enchufes de luz. Este regulador tiene 4 contactos, 5 contactos, y ya están ocupados por los autores y las autoras que están en el circuito. Entonces no hay manera de entrar dentro de esas como clavija, no hay manera de entrar a ese regulador. Entonces se empiezan a generar nuevas formas de producción culturales, y una de ellas, que es como muy recurrente, es la de los colectivos, porque permite la suma de voluntades para empujar proyectos, ¿no? Y para hacer producción cultural. Eso se debe a varios fenómenos que dan lugar a esta situación del regulador. Es que primero nos enfrentamos a partir del siglo XX con la migración a las capitales económicas de los territorios,
con la explosión demográfica, ¿no? Las poblaciones empiezan a crecer exponencialmente en estas capitales y, y esto da lugar a que la población crezca de una manera distinta a como le hacían antes en los pueblos o en las provincias. Esa es una situación. La otra es la democratización de la cultura y también el crecimiento de atención en programas de educación superior, porque hace 50 años, hace 70 años, eran pocos quienes tenían el privilegio de estudiar una carrera, y además era un privilegio cuando en realidad es un derecho. Tenían el privilegio de poder estudiar una carrera universitaria, entonces eran pocos licenciados, pocos egresados de programas, y pensémoslo en artes, eran todavía muchos menos los que egresaban de estos programas, y tenían que viajar, por ejemplo, en Aguascalientes, en Zacatecas, en Querétaro, tenían que viajar al centro de la República, generalmente a la Ciudad de México, para estudiar una carrera universitaria y después regresar a sus localidades. Y ahora ya podemos estudiar acá, entonces tenemos el egreso de 20 artistas visuales al año, de 30 gestores culturales, de 40 egresados de teatro, egresados de teatro, y de música otros 30 que salgan al año, y el circuito no tiene la capacidad de recibir todos esos egresos, todos esos agentes culturales, entonces tenemos que diversificar las rutas de participación y de prácticas culturales y de producción, porque no existe la capacidad de generar autoras, ¿sí? El asunto es que tenemos que diversificar y generar nuevas formas de participación y producción artística. La galería representaba un problema porque fue vandalizada. Si se fijan aquí en la foto, hay unos hoyos en la pieza, en el dispositivo. Entonces los chavos futboleros, un par de ellos la rompieron, fuimos a hablar con ellos y bueno, pensábamos cómo involucrarlos en el proyecto, entonces decidimos en una plancha de concreto que estaba aquí al lado del dispositivo, decidimos limpiar esa plancha de concreto y pintar la cancha de fútbol con cal y resistol. Hicimos la media cancha, el área, el tiro penal, después hicimos unos postes a manera de portería y bueno, se involucraron en el proyecto, tan se involucraron que la cuidaban y nos ayudaron a mover la galería a un terreno más cercano a la comunidad. Entonces este es el Vía Crucis en el que nos vimos. En gratitud ellos nos apoyaron porque no se podía mover el objeto fácilmente, entonces nos aventamos este traslado a aquel terreno donde iba a ser inaugurada la galería, porque la broma se nos salió de las manos. Al principio era un ejercicio, digamos, lúdico, recreativo, pero con el avance se empezó a generar expectativas en la comunidad, entonces preguntaban para qué servía, qué iba a haber ahí, y nos vimos pues confrontados porque ya no era tan una broma. Entonces fuimos a radio, fuimos a televisión, hablamos de la galería y empezamos a volantear y le pusimos fecha de inauguración. La inauguración se realizó a las 6 de la tarde un viernes y llegaron 60 personas para inaugurar una fachada que no llevaba a ningún lugar, que llevaba al mismo lugar. Entonces era como chistoso entrar a un lugar en el que, o sea, atravesar un portal que no te llevaba a ningún lugar. Entonces era una broma que se celebró con este grupo de personas, y pues era muy divertido atravesar este portal y ver, bueno, era como un juego, pues, y llegar a la mesita con las aguas frescas y los sandwichitos que nos patrocinó el IMAC. Y bueno, pues estuvimos platicando con los vecinos, con las vecinas, y ahí se generó como una especie de celebración y se empezaron a dar talleres los viernes. El IMAC llevaba talleristas y se daban talleres en sitio, y los niños pues empezaron a tener actividades en no lugar de Paseos de Santa Mónica. Para cerrar con el colectivo Catatonia como parte de esta historia y como ejemplo de participación, de la lógica de participación artística,
un comunicado que se publicó precisamente en este número era: reciban de nuestra parte nuestros más grandes respetos, porque sabemos que como nosotros ustedes hacen su lucha, su guerrilla invisible de todos los días. Reciban entonces nuestra más grande admiración. Entonces la actitud era una actitud de respeto y de reconocimiento del otro, de la otra, de su cultura y de su cotidianidad, ¿no? Entonces era esa inscripción la que nos interesaba, afectar de manera microsocial en realidades muy específicas y situadas, pues sí, territorialmente, ¿no? El colectivo Catatonia, 13 de julio del 2014. Y abajo aparece una cita de del texto de José Vasconcelos, del boletín. Dice: que abandonen sus torres de marfil y se vuelquen con el pueblo, que los está esperando con los brazos abiertos para su redención intelectual. Entonces, bueno, ahí con este lenguaje como muy florido, Vasconcelos habla de una especie de redención. Estas políticas públicas en el 23 dan lugar también a programas y tienen repercusiones institucionales que generan además empleos, ¿sí? Cuando la agenda política voltea a ver la precariedad cultural o laboral de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, es cuando se empiezan a generar este tipo de programas. Eso pasó hace alrededor de 10 años con Lorena Martínez aquí en Aguascalientes, y con Eva Terán en el Instituto Municipal Aguascalientense de Cultura, que traían un programa de activación comunitaria a través de las artes y generaron más de 70 empleos en aquellos años, así para trabajadores del arte y la cultura. Fue una época de mucho entusiasmo en la comunidad artística, y está el antecedente del ProArte, que es otro programa de educación primaria que tenía también más o menos 80 personas trabajando por disciplinas en las primarias del estado. Ahorita un hueco que hay que señalar es que no hay educación artística especializada y dirigida por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes. Entonces, bueno, ahí hay un hueco que hay que acercarse y tocar esa puerta para generar empleos, ¿no? Porque no están dados. Y vamos a ver cómo repercute esto en la vida de Goitia acabada la revolución, porque acabada la revolución ya no está pintando el movimiento social, y pues se ve a la necesidad de buscarse un trabajo. Vamos a ver cómo esto tuvo resonancia, este comunicado de Vasconcelos, en la vida específicamente de Goitia. El texto que hemos venido revisando de Goitia nos dice: la educación visual de Francisco Goitia, en el estudio de las antiguas escuelas europeas, a través de las obras de los grandes maestros, enriquece de manera latente el acervo sensorio para la construcción de un estilo individual. Los matices en la obra de Velázquez, la denuncia social de Goya, que ya vimos, la sobriedad en los proyectos de Zurbarán y el misticismo del Greco, elevado al éxtasis religioso en el caso de Goitia, constituyen las influencias más notorias de la producción de Goitia. Recordemos que él estudió allá, y vamos a ver dos ejemplos de qué pintó estando en Europa. Aquí vemos un ejercicio de las ruinas del Foro de Roma que realizó en su estancia. Aquí la fecha no la alcanzo a ver, pero es a principios del siglo XX, ¿no? Entonces vamos a ver que hay si se fijan en la pintura, hay casi un virtuosismo en el manejo de la técnica del óleo, y hay un manejo atmosférico de las imágenes, de los espacios. Aquí lo que nos está enseñando Goitia es la luz al amanecer, porque vemos el sol ahí de fondo en el Foro Romano, en el antiguo Foro Romano. Entonces aquí estamos viendo la formación clásica, pues, o los estudios de estas ruinas, y eso tiene que ver con precisamente con el paradigma europeo de la educación artística a principios del siglo XX. Del lado derecho tenemos la plaza del Hospital de Santa Cruz. Es una pieza de 1904, y bueno, pues es un dibujo con carboncillo, y ya vemos la soltura también. Por ejemplo, hay un desenfoque en la parte superior de la pieza, en la arbolada, en el follaje de estos árboles, y eso ya nos habla de una intención y un dominio de la técnica, incluso para generar desenfoques
de la mirada, ¿no? Esto está más resuelto arriba, al centro hay una concentración gráfica más fuerte, donde los objetos son más consistentes, más sólidos, ¿sí? Y podemos incluso tener acceso a las texturas, tenemos también acceso a la atmósfera del espacio. Entonces vemos que Goitia pues tenía todo para resolver piezas académicas, ¿no? También había una capacidad academicista y vamos a pensar entonces que si no lo hiciera, no era porque no pudiera resolver las piezas con estos acabados, sino que más bien no era la intención de resolución de su estilo, digamos, ¿no? Entonces, bien, aquí hay dos ejemplos de la formación y vamos a ver, ay, otra vez, ya, vamos a ver que Goitia vamos a ver con quién estudió en Europa para ver de dónde venía, y él estudió con un maestro que es Francisco de Asís Galifabra. Es catalán, un pintor catalán. Él estuvo en su taller estudiando. Él nace en 1880, muere en 1965 y es un pintor y dibujante español. Es una de las figuras más representativas del movimiento novecentista. Su actividad creativa se desarrolló sobre todo en el ámbito de la pintura de caballete, del muralismo y del cartelismo. Es constante en su obra la evocación de un cierto espíritu clasicista, en especial a través de la figura femenina. No vamos a decir clasista, vamos a decir clasicista, porque se inscribe en ciertas clases o condiciones de representación social y seguramente de participación social. Él fue también maestro de Joan Miró. Él también fue maestro de Joan Miró ya en siglo XX, y bueno, Goitia llegó a estudiar con él. Y curiosamente se llama Francisco de Asís. Entonces vamos a ver que hay algo en la historia de Goitia. Incluso uno de sus maestros tiene el nombre de la orden a la que él después se inscribe como franciscano, ¿no? Abrazando votos de pobreza, ¿sí? Abrazando la filosofía franciscana, las prácticas franciscanas y sobre todo el estilo de vida de esta congregación religiosa. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a ver que a su regreso, bueno, me gustaría que revisáramos un poquito la obra de Francisco de Asís Galifabra para ver con quién estudió Goitia allá en Europa. Galí dice un cierto espíritu clasicista, y vemos aquí unas representaciones gráficas, unos dibujos pues sí académicos, casi ilustraciones infantiles, precisamente de unas niñas en actividades, pues no solamente de clase, sino también de género. Aquí hay una construcción social pues de las niñas, ¿no? De la niña en este caso. Vemos, por ejemplo, la práctica de los peinados. Es casi una especie de costumbrismo de clase, de costumbrismo de género, de costumbrismo de época, en el que observamos pues estos bocetitos, como estos apuntes gráficos, como muy resueltos. Y pues era el maestro de Goitia, ¿no? Estos eran algunos de sus ejercicios. No hay mucha obra en línea de Francisco de Asís Galifabra, pero bueno, quería que viéramos un poquito quién era este personaje y su obra como cartelista, como diseñador gráfico, también es como muy importante. También les recuperé de un catálogo en línea que es de Invaluable. Ahí es una casita de subastas donde subastan piezas de arte, y estaban subastando estas y otras de Galifabra, de la colección de Galifabra, y también venden reproducciones de estos carteles, ¿no? Estos carteles pues son como muy decorativos, y bueno, pues es otra forma del mercado del arte. Vemos que hace la gráfica para las exposiciones internacionales, particularmente la de Barcelona en 1929, el arte en España. Toda esta tradición que existe de las exposiciones internacionales, bueno, pues sabemos que Galifabra pues era reconocido al ser quien generó la imagen gráfica de la del 29,
Y también tenemos la primera de otro al centro, que es bueno, de la izquierda tenemos un estilo bizantino, tenemos al fondo una pintura, digo, un dibujo, parece una acuarela de un toro casi rupestre, ¿no? Que tiene este estilo de representación, y ahí hay un paisaje inscrito en el cartel. Entonces, bueno, es un buen cartelista, es un cartelista resuelto, es un buen dibujante, y, ay, el virus, el coronavirus. En el centro tenemos una imagen de arte, de Art Deco, tiene una figura, pero no tiene esta soltura. Vamos a ver que tampoco, como los dibujos anteriores, no hay soltura, sino que las figuras son muy sólidas, son cuerpos como muy, muy, muy sentados, firmes, casi escultóricos a través del manejo gráfico. Entonces hay una mezcla ahí de elementos y de estilos bastante interesante, y al fondo muy bien resuelto un barco en amarillos con el fondo azul, genera contrastes como muy agradables, y una pieza pues ya más abstracta. Recordemos que fue maestro de Joan Miró, de la Exposición Internacional de Barcelona del 29, otra versión, otra participación del mismo evento, en lo que encontramos un semáforo y alguna suerte de abstracción de banderas, y una paloma con un aura, pero que casi parece un plato, ¿no? Entonces, hay ahí hay una paloma dirigida hacia abajo, las patitas son dos flechitas, entonces tiene una capacidad de síntesis gráfica como muy importante, y en el fondo hay unas franjas que son, que aluden, quién sabe si a agua, si a viento, pero bueno, genera sensaciones como muy interesantes, muy estables, y sabemos que es un productor resuelto. Le decía Galí Fabra a Goitia: recibí de Galí, este es un testimonio de Goitia: recibí de Galí las normas definitivas para mi formación artística. En una ocasión el maestro catalán me dijo: usted dice nuestras cosas como un buen pintor indígena. Se encontrará a sí mismo cuando regrese a su país y logre la integración de sus sentimientos y de su razón con el medio ambiente mexicano. Entonces, reconoce Galí, en Goitia, una personalidad indígena, una personalidad mexicana indígena, y esa fue, digamos, como la prerrogativa, o fue la directriz o la premisa que aprendió de Galí, la expectativa que tenía de su propia profesión, Goitia, ¿no? Entonces, Goitia regresa a México y empieza a pintar. Aquí vamos a ver esta integración del estilo con el sentimiento, ¿sí?, de un pueblo, y de saberse parte de ese pueblo. Entonces él pinta no como un outsider, pues, dibuja Goitia, pinta como un insider, pinta desde dentro de la comunidad de la que participa como pintor. Tenemos una India con rebozo y canasta, del 20 al 29, un pastel sobre papel. Y vamos a ver aquí ya no es la preocupación que vimos en sus bocetos de formación en Europa, sino aquí hay una resolución gestual, expresiva, ¿sí?, también atmosférica, y en la solución del rostro pues vemos casi una tristeza, ¿no? Que incluso José Vasconcelos lo señalaba en el boletín. En el boletín hablaba de las tristezas y del dolor del pueblo mexicano, y pues evidentemente Goitia lo encontraba en sus bocetos de campo, ¿no? En el trabajo con el modelo, que es algo que se está perdiendo mucho en las escuelas de arte, que los medios digitales empiezan a sustituir, es decir, las referencias gráficas o visuales de la figura humana. Lo vimos con Trino, empieza a ser sustituido por la mediatización de estos aparatos. Entonces ya no vamos a ver a los jóvenes artistas. ¡Ey! ¿A dónde? Aquí está el gato. ¡Ey! Hijo de la fregada. Entonces ya no vamos a ver a los jóvenes artistas pintando con la modelo o con el modelo de frente, sino que más bien lo vamos a ver viendo los celulares para representar una figura humana, o viendo las tablets, o viendo las laptops abiertas. Y hay un déficit de representación ahí. Entonces, bueno, eso es necesariamente resultado es una cuestión de época. Y aquí vamos a ver que hay un enfrentamiento a la figura humana, y eso es algo que me gustaría que pensáramos
para este último módulo de la sesión. Bien, ya se llevaron al gato, entonces podemos continuar con esta sesión de cierre. Aquí están los bocetos de Goitia, pero vemos aquí otra intención afectiva. Vamos a ver que para 1900 Goitia, ya anticipando un poco el boletín de las políticas de Vasconcelos, que es el reflejo de una política pública nacionalista. Vamos a ver que para 1920 Goitia se presenta ante Manuel Gamio, director de Antropología de la Secretaría de Agricultura y Fomento, con una carta donde Alfonso Toro recomienda su buen trabajo como pintor. El entonces secretario pide ver sus pinturas y le ofrece un contrato como dibujante. ¡Qué maravilla! Entonces Goitia fue contratado como dibujante, así como Rulfo fue contratado como fotógrafo 50 años después, más bien 30 años después, pero vamos a ver cómo estos autores empiezan a ejercer como profesionistas dentro del área. Qué difícil es encontrar un contrato como dibujante. Digo, en Aguascalientes no abundan contratos de ese tipo, ¿no? Soy dibujante para la Secretaría de Agricultura y Fomento, ¿sí? Con el director de Antropología. ¿Quién era Manuel Gamio? También habría que revisar a quiénes se acercaba Goitia. Entonces empiezo a pensar un poco en un Goitia que sabía lo que quería y se acercaba a las instancias donde podía y donde sabía. Es decir, Goitia no tenía ningún pudor o ninguna precaución social para acercarse a las instancias donde sabía que podía ejercer su profesión. Y bueno, no me metí a leer muy a fondo la obra de Manuel Gamio, simplemente hice una revisión de qué tipo de referencias existen de esta persona, y hay un texto que encontré que se llama Manuel Gamio y las bases de la política indigenista en México. Entonces aquí hay una consistencia bien fuerte entre lo que venía avanzando en cuanto a agenda pública de un proyecto de nación mexicana después del movimiento armado, ¿sí? Y también del señalamiento o del aprendizaje que tuvo Goitia con Francisco de Asís Galí allá en Europa, y su preocupación y saberse indígena, ¿sí? Y el lugar que jugaba Gamio como antropólogo indigenista, ¿sí? Vamos a ver que era un Gamio que participó en el área de arqueología, etnografía y antropología mexicana. Es reconocido dentro de la literatura como uno de los fundadores de la antropología en México, y cierta antropología muy específica. Entonces vemos cómo se inscribe Goitia en este contexto social, político, institucional, artístico. El profesor Gamio me pidió que hiciera un cuadro donde se sintetizara el alma de la raza de nuestro país. Ante mí tenía el problema de la interpretación adecuada, habría que resolverlo. A mí me gustan las cosas difíciles, dice Goitia, y qué mejor oportunidad que la que se me presentaba. Iba yo a salir de México hacia donde quisiera, porque no me había trazado un plan de viaje. Antes de salir fui a Xochimilco, y entre mis trabajos, porque tenía una casita, una choza en Xochimilco, la que vimos al principio de la presentación, y entre mis trabajos encontré el dibujo del indio triste que constituye la primera página de mi obra. Todo lo anterior eran preparativos. Me di cuenta, ante el dibujo, que ese era el principio de mi trabajo futuro, sintetizar el alma indígena, ¿no? Y aquí tenemos ese boceto. Ese boceto está en el libro, ese boceto estaba en el escritorio, en la casa de Xochimilco, de Goitia, y aquí aparece, bueno, 1920, 1926, pastel sobre papel, 64 por 43 centímetros, está en el Museo Francisco Goitia. Tenemos esa tarea de ir a Zacatecas a ver el Museo de Goitia. Entonces, vamos a observar un poquito el dibujo. Sí es academicista, pero también hay una cuestión de estilo. Recuerda casi el estilo de los muralistas, quizás un poco como Rivera, no tanto como Siqueiros, no tanto como Orozco, pero hay un registro costumbrista, hay un registro antropológico, ahí existe esa preocupación
de registro de las vestimentas, pero también de las afectividades, ¿no? También existe, por ejemplo, digamos, la antropología. Miren, el gatito está allá en las escaleras. Y ahí viene. Tenemos esta preocupación por las emociones del pueblo, ¿no? Hay una intención de registro de afectividades y creo que eso es como muy loable, en tanto que el arte nos permite hacer ese tipo de registros, a diferencia de las ciencias, ¿no? En la ciencia resulta como más complicado tener estas emociones. Vamos a ver, ya en estos cuadros de inefable dramatismo, primeros que pinta en México a partir de su regreso, se nota su compenetración con el hombre de su país, en especial con la gente de campo. Introduce los elementos que serán característicos de toda su obra. Vamos a ver las emociones, la miseria, la denuncia, el tenebrismo y sobre todo el dolor, ¿sí? Y aquí están las palabras desarrolladas, ¿no? Una preocupación especial por el dramatismo de la vida del pueblo mexicano, también un acercamiento hacia la miseria, y eso también tiene que ver con su vocación religiosa franciscana, y no le saca la vuelta al dolor, sino que más bien tiene a bien acercarse a esas situaciones, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Este dibujo es, ¿qué es este dibujo? Francisco muestra gente que subsiste en verdadera pobreza, sin recibir ningún tipo de atención, y no obstante, que vive a la vez que continúa sus días con abnegación, bajo el eterno convencimiento de que es esa la sagrada voluntad de Dios, de un Padre cuya sabiduría y bondad son inapelables. La resignación de la filosofía católica, de las prácticas religiosas, hay una suerte de resignación, y vamos a anticiparnos. Años después, Goiti hace votos de pobreza al volverse franciscano y vive hasta el final de sus días en condiciones de pobreza, teniéndolo como una condición de vida. Entonces vemos como mucha consistencia, incluso en la historia de vida del artista y sus preocupaciones, siendo joven, en su trabajo del registro de las comunidades indígenas, no sé si originarias, pero sí de las comunidades indígenas. Vemos un niño vestido de manta con los pantalones hechos harapos, ¿no? Completamente rotos. La posición del sombrero, hay una preocupación por la postura de los cuerpos, hay una preocupación por lo que significan esas posturas, ¿sí? ¿Qué significa ese sombrero de lado, ¿no? La luz, vamos a ver que está solo en el sombrero, ese crayón amarillo está solo en el sombrero y en el rostro del niño, en la nariz y en la mejilla derecha del niño, y en el cuerpo, o sea, apenas hay unos pequeños roces de luz, y el espacio está resuelto de manera gestual rápida. 9 rostros realistas de adultos en blanco y negro, sepia o a color se enfocan únicamente en el talante. Cabezas prominentemente sin cuello son el único elemento representado, sin composición, proyecto ni fondo. Entonces vamos a ver que hay una preocupación de registro antropológico de un fenotipo indígena del que él formaba parte como parte de esa comunidad, de principios rurales, ¿no? Que se hizo de formación artística, pero al final se sabe parte de esas comunidades, y en estos registros pues vamos a detenernos un poquito a observarlos. Son visiblemente resueltos, y hay una preocupación aquí de un registro casi ilustrativo, casi fotográfico, ¿sí? No hay un fotorrealismo, pero hay un registro, pero no deja de tener un estilo muy singular la representación, ¿sí? Pero vemos las miradas, vemos el gesto del señor que está dibujado del lado izquierdo, vemos el gesto
vemos un registro de estos dientes que están manifiestamente chuecos. Ahí es donde aparece la luz, ahí es donde aparece el lápiz blanco, la cera blanca, la forma del peinado, el corte, la forma del trenzado de las mujeres, el gesto de ella, una mirada, y me gustaría que pensemos en el rostro. Vamos a pensar en lo que significa el rostro, no ya el retrato, porque el retrato es solamente un medio de registro del rostro, pero vamos a pensar más en el rostro. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un rostro? ¿Qué sentimos cuando vemos un rostro de manera directa, sin mediación digital en este caso? ¿Qué pasa cuando nos encontramos los unos a las otras, a los otros, frente a frente? ¿Qué pasa fenoménicamente? ¿Cuál es la experiencia de estar frente a un rostro y contemplarlo? Porque vamos a pensar en el proceso, hacer un boceto un dibujo, un registro de este tipo. Es un ejercicio de por lo menos 30, 40 minutos de observación, 20 minutos si eres rápido en la técnica, pero vamos a pensar qué significa ver a alguien a los ojos durante 20 minutos, ver su nariz, ver sus orejas, su frente, el ceño fruncido, los labios. ¿Qué pasa cuando vemos unos labios detenidamente? ¿Sí? ¿Qué es lo que sentimos cuando vemos esa mirada, ¿no? Ese perfil, ¿qué hay en la respiración de la otra persona? Todas estas cosas son elementos cualitativos que me gustaría que imagináramos con el fin de una actividad que vamos a realizar. Rostros, no vamos a pensar en los rostros. El encuentro con el rostro no se anuncia, sino que ocurre. Mira, ahí viene un rostro, no, ocurre. Y ello incita a Levinas a describirlo como una epifanía o como una revelación que aviva el sentido de la responsabilidad infinita del yo para con el otro. Entonces, bueno, la ética de Levinas, me gustaría que la trabajáramos un poquito para enfrentarnos al problema del rostro. ¿Qué pasa cuando estamos frente a un rostro, sí, y lo vivimos como una revelación? Cuando vemos en el rostro del otro, la alteridad, todo ese otro desconocido, toda esa otra desconocida, como casi un enigma, ¿no? Que se revela frente a nosotros. Vamos a ver estos tres retratos de abajo y vamos a ver el gesto, la tranquilidad del rostro del Señor, con su estructura ósea muy cuadrada. Es un rostro muy redondo, unos labios muy anchos, muy largos, unos ojos grandes, y el gesto. ¿Qué pasa con la emoción? Sí, vamos a ver en el anterior, la chica del centro tiene una mirada muy penetrante, ¿no? Está mirando, está, vemos casi coraje en esa mirada, no un coraje hacia el otro, sino más bien un coraje en sí, ¿no? Hay una determinación en esa mirada, ¿no? Mientras que el señor del dibujo izquierdo tiene un ánimo más cansado, ¿no? Hay una especie de fatiga casi en ese rostro, mientras que hay en el rostro de que tenemos a mano izquierda, hay una emoción en ese retrato, ¿no? Pero esa emoción, miren nomás, esa emoción es de un rostro, del otro, esa emoción está ahí frente a nosotros, nos interpele, nos convoca, nos llama, casi nos exige una respuesta, esa mirada, ¿no? Esa actitud frente a uno, frente a una. Hay amabilidad en esa mirada, hay atención en esa mirada, hay casi sentido del humor en esa mirada, ¿no? Mientras que la chica del centro hay una sonrisa casi forzada, hay una sonrisa, no, vamos a decir, no es como muy orgánica, no pareciera espontánea, parece una sonrisa sostenida, porque te están dibujando, entonces pareciera que tuviera un poco ese gesto sostenido para dejar ese registro de una sonrisa casi forzada, ¿no? Mientras que la sonrisa del señor que está dibujado del lado izquierdo es una sonrisa
que está ahí con o sin dibujo, con o sin cámara, con o sin el otro. Es una sonrisa que permanece, ¿no? Es una sonrisa que sabemos que tiene más tiempo existiendo. Y la sonrisa de ella es una sonrisa un poquito más forzada. La mirada, vamos a ver que hay una sombra aquí en la frente de ella, y es casi el esfuerzo de los músculos faciales por mantener esa expresión en su rostro. Entonces me parece un registro, el del medio, bastante divertido por lo que implica el registro de ese rostro, ¿no? De esa alteridad que podemos conocer gracias al dibujo de Goitia y que hemos visto en otras personas y que nos podemos imaginar. Además, la chica del rostro redondo es como una luna, es como un pan, es como un sol, ese rostro, con unos cabellos muy sutiles, ¿no? Aquí es casi etérea esta representación dibujística. Me parece como sumamente tierna, hay como mucha ternura en ese registro, hay unos labios, como color, parece una fruta, ¿no? También parece como es que es un retrato casi frutal, ¿no? Parece casi un bodegón, ese registro, tan sutil que hizo Goitia. Entonces vemos muchas intenciones en el dibujo de Goitia, vemos una intención muy fuerte en el boceto del centro, con trazos muy decididos, vemos una preocupación en el lado izquierdo, con los pasteles, de un registro también que se vuelve sutil en la cabeza, más fuerte en el área de la boca, de la nariz y de la barba, mientras que la chica del dibujo de la muchacha del dibujo de la mano derecha es otra cosa, ¿no? Entonces vemos qué significa estar frente a un rostro, vemos qué significa ver a un rostro detenidamente, 10, 15, 20, 30 minutos, qué pasa, qué emociones atravesamos en ese estar frente a la alteridad, frente a la otra, frente al otro y vernos, y ver ese rostro, ¿no? Sentir ese rostro que nos interpele. El rostro es aquí algo distinto de los rasgos característicos de una persona que se ofrecen a la mirada. No debe entenderse en su uso habitual al rostro, sino que tiene la palabra rostro, sino que tiene sentido desde el punto de vista ético. El rostro del hombre, de la mujer, excede toda posibilidad de descripción. Quien crea aproximarse a ofrecerla acumulando detalles no estará captando más que una imagen extraña al rostro. Levinas insiste en el carácter vulnerable del rostro, la parte más desnuda del cuerpo, y examina cómo esta ausencia de protección se impone a quien lo mira, a la vez como una invitación, ojo, como una invitación al asesinato y como una absoluta prohibición de ceder ante tal tentación, ¿sí? En su vulnerabilidad, el rostro separado de mí por la distancia invisible de la alteridad me requiere imperativamente, me pide imperativamente, es casi un mandato estar frente a la otra, frente al otro, frente al rostro, como la parte más expuesta de algo que puede ser asesinado, de alguien que puede ser asesinado. Bueno, vamos a decir que Levinas era judío, atravesó el Holocausto, escribió esto después del Holocausto. Entonces él vivió las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y sabía de la capacidad asesina del ser humano, pero Levinas coloca el bien como un a priori, como un mandato. Por eso es también un filósofo religioso judío, en el que encuentra un mandato frente al otro, una responsabilidad. Yo soy responsable de ese rostro vulnerable que se encuentra frente a mí, que es, dice Levinas también, es casi un náufrago. Ese rostro no sé de dónde viene, es la revelación de un naufragio que viene aquí y yo soy responsable de lo que suceda con ese rostro, ¿sí? Entonces hay un sentido ético, digamos, como muy, muy, muy fuerte en las palabras de Levinas, y podemos ver ese sentido de responsabilidad en los retratos que nos regala Goitia, en su estancia como dibujante, del Instituto de Agricultura y Fomento. Entonces, bueno, me gustaría que sintamos, más que pensemos, que sintamos
la experiencia de estar frente a la otra, frente al otro. En el rostro se me hace presente el otro con absoluta inmediatez y proximidad, ¿no? Es lo más inmediato, ¿no? Lo más próximo que existe de la alteridad, en total ausencia de intermediarios, se hace patente por sí mismo. El encuentro no se anuncia, sino que ocurre, y ello incita a Levinas a describirlo como una epifanía, como una revelación, que aviva el sentido de la responsabilidad. Bueno, esta ficha ya estaba, la repetimos y la vemos pues aquí en el rostro, cómo está esta presencia imperativa. No puedo ignorar ese rostro que está frente a mí. Vamos a verlo cuando estamos en un lugar solas, y llega otra persona, me implica, me demanda, es un imperativo saber que ese rostro está ahí y me convoca, ¿no? Me convoca la simple presencia de un rostro. Bien, vamos a cerrar con un ejercicio. El ejercicio, es un ejercicio de responsabilidad frente a la revelación del rostro de la alteridad, así se llama el ejercicio. Así un nombre más rimbombante no se me ocurrió, así es que escribí ese. Entonces hay un ejercicio de responsabilidad frente a la revelación del rostro de la alteridad. El ejercicio es el siguiente, los quiero invitar, les propongo escribir la experiencia de observar, no este rostro. La primera actividad será escribir la experiencia de observar este rostro, que ya la hicimos ahorita, digo, yo se las compartí, mi experiencia. Entonces, ¿no saben qué? No vamos a hacer ese ejercicio, ya como que lo trabajamos ahorita en la clase, en el módulo, pero vamos a hacer solamente el segundo ejercicio. Observar otro rostro en casa por un periodo prolongado de 5 minutos, 10 si se avientan, y escribir la experiencia como un relato textual, un relato vivencial. Escribir el texto y tomar una foto del retratado, de la retratada, y meterlo en un documento Word. Entonces tendremos la foto de la persona retratada y la descripción de la experiencia de estar frente al rostro, ese rostro en particular. Bien, ese va a ser el ejercicio. Creo que Alicia Cruz la vamos a mejor entrevistar el lunes. No sé, ahorita se los pongo en la guía y ya sobre la guía decidimos cuál será la actividad del jueves. Entonces, bueno, muchachos, nuevamente gracias. Sé que son módulos extensos. Espero que no se cansen del sonsonete, de mi pura presencia. Pero pues gracias y estamos en comunicación. Un afectuoso saludo.